Bueno, la muestra es, yo la comparo con 2011, que estuve allá, y yo digo que lo sintetizo en que todo lo que ellos necesitan, como es por ejemplo la agricultura de precisión, que le es muy necesaria y muy importante porque tiene mucha variabilidad en muchas zonas, lo desarrollan a fondo, con todo. Es decir, uno año a año ve la gran cantidad de avances que se producen. De mostrar el tractor autónomo que se maneja solo, digamos, ese fue la gran novedad, pero además de eso, uno llega a entender que realmente la conectividad que tienen con los satélites en todos los implementos, principalmente en sembradora, pero también en pulverizadoras y en cosechadora, es impresionante, ¿no? Y llegan a trabajar con una precisión que asombra. Ellos hacen la siembra de precisión y con densidad variable. Hemos visto sembradoras que pueden variar hasta el tipo de maíz, el tipo de semilla, surco por surco, es decir, puedo poner determinada cantidad de surco de un híbrido de maíz y determinada cantidad del otro según la zona del campo donde esté sembrando, si la heterogeneidad del lote lo justifica. Hacen fertilización variable, por supuesto, y lo tienen muy bien manejado, y hacen hasta riego variable en esa zona donde se usa el riego. Y bueno, y lo describe un hecho que yo contaba, que el año pasado, en algún momento dejaron de funcionar los satélites en plena época de siembra, y se paró la siembra de maíz en Estados Unidos, y eso es una pérdida millonaria para el país. Entonces desde este año ya contaban con un segundo sistema de satélite que había puesto el gobierno y unas empresas en apoyo a este primer sistema para que eso no ocurra, para que nos demos una idea de dónde está el punto de agricultura de precisión. Visitamos John Deere, fuimos a visitar John Deere, la fábrica de tractores, y también estuvimos en fábricas de lo que es biocombustibles y lo que es productos a partir de derivados de soja. Es uno de los puntos donde creo que estamos bastante lejos en Argentina. Así como lo productivo, yo digo que no estamos tan lejos y se está trabajando bien en Argentina, en esa parte me parece que uno de los aspectos que estamos más lejos. Y yo lo resumo con que allá no existe que un cereal como un maíz se transporte más de 40 o 50 kilómetros por un camión. Eso no existe, no más de eso. Es decir, si va al puerto de Chicago va por tren, tiene una infraestructura increíble desarrollada, y si no va a una fábrica de etanol, si no va a una fábrica de biocombustible de otro tipo, o una fábrica de derivado, o a un feedlot. Hay una política muy clara que creo que impulsó el gobierno de Obama, que fue la del desarrollo de la industria de etanol. Entonces eso se hizo montando plantas de etanol en el interior de Estados Unidos, no en Chicago. Están separadas a una distancia prudente, con lo que cada planta se abastece de una región productiva. El productor en muchos casos es socio de esa planta de etanol, que se hizo con créditos accesibles, con tasas que no existen acá en Argentina. De esa manera el productor tiene hasta un incentivo por entregar el maíz en la producción de etanol. Bueno, esta política, que fue claramente una política de Estado, llegó a desarrollar muchísimo la industria de etanol, al punto que han tenido hoy por hoy ponerle un freno y decir, bueno, tal porcentaje de maíz va a etanol y el resto tiene que ir a consumo animal, porque realmente el impulso había sido tan grande que explotó en muy pocos años. Y con soja pasa lo mismo, existen muchísimos desarrollos de industrializar la soja y generar derivados de distintos usos. Fuimos a visitar en un pueblo de 1.200 habitantes, había una fábrica de derivados de soja, hacía más de 30 artículos de derivados de la soja, y por ejemplo uno de ellos era una barra de un lubricante en base de soja que se utilizaba en los frenos de los trenes, para darnos una idea, digamos, de cuál es el abanico de posibilidades que existen. Otro gran aspecto que estamos un poco lejos nosotros, es decir, la universidad allá es una especie de ciudad que funciona dentro de las ciudades. Conocer lo que es el campus de la universidad es realmente increíble, es como muestran en las películas, si han tenido la oportunidad de verlo es así. Ya además la universidad cumple la función neta de investigación en lo que es agricultura. En muchos casos es con fondos propios y en muchos casos las mismas empresas invierten en los equipos técnicos de las universidades para que desarrollen, investiguen o para distintos proyectos de investigación. Y realmente tiene un peso muy, pero muy importante. Tuvimos la oportunidad de recorrer los campus de algunas universidades donde vimos ensayos donde producen, por ejemplo, etanol a partir del rastrojo de maíz. Como yo les decía, que estamos en una zona muy fría, con maíces que producen 150 quintales por hectárea, genera un volumen de rastrojo que es un excedente para ellos, al revés de Argentina. Bueno, han logrado, por ejemplo, la Universidad de Iowa, a partir del rastrojo de maíz,
producir etanol a partir de fibra, ¿no? O sea, no solo del grano, sino del rastrojo. O sea, un problema que ellos tienen en el campo, que sería que se le acumule rastrojo, han logrado están haciendo biocombustible con eso. O sea, positiva entonces esta visita, Claudio. es una recorrida que está armada para productores y técnicos. Y si no es el principal país del mundo en agricultura, es uno de ellos. Así que bueno, muy recomendable. El que tenga la oportunidad de ir lo puede hacer y repito, con la coordinación en este caso del equipo del INTA, la verdad que se hace muy provechosa y uno viene con muchísima información y con muchísimas cosas que, como digo siempre, no todo es para volcar acá, pero sí nos da una vida de referencia, donde estamos en muchísimos aspectos y hacia dónde seguir.